Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar nuestra, ¿qué es ya? Tercera semana, ¿sí, verdad? Qué rápido, oigan. Ya vamos con la tercera semana de clases. Bueno, ¿cómo van con sus instalaciones, con sus ambientes? Ahí la llevan. Bien, bien, también. Se deja o no se deja? No, no se deja. No se deja. Dicen, ese Linux no es para mí, deben de decir, ¿no? Bueno, esta semana que toca entregar la complementaria 2, Dos. ¿no? Muy bien. Toca la 2, que en Toca. esta última que tiene que ver con cuestiones de instalación, ya van a crear su base de datos, ¿no? Entonces, pues esta ya es un poquito más sencilla, ¿no? Lo más complicado fue la uno, no tenían que algunos ahí modificar códigos y crear ligas y demás cosas raras, ¿no? En esta ya es más, si las dos anteriores salieron bien, pues ya la 2, la complementaria 2 es realmente sencilla, ¿no? Nada más tener ahí, pues cuidado de configurar, ¿no? Usar DBCA como indica ahí el manual, pero ya es gráfico todo, ¿no? Ya es más, ya no es tanto de Ah, terminal, ¿no? profe, Mande. perdón, pero nada más esta semana se entrega la complementaria uno, ¿no? ¿Es la uno o la 2? La dos. Creo que sí es la uno, ¿verdad? A ver, sí tienes razón, porque la Ah, semana sí, la pasada uno. fue la segunda. Sí, ya, cierto, cierto, cierto. Ya nos estamos adelantando, ¿verdad? Sí, porque esta es la semana 3, entonces se entrega la semana 2, entregamos la cero, la semana uno, entrega la semana 2, entregamos la uno, entonces toca la 2, ¿verdad? Digo la uno, perdón, tienen razón. Este, sí, tienen razón. Ya lo estaba espantando, pero bueno. Entonces, la uno sí es la más complicada, ¿no? De las, sobre todo si están usando Mint o Linux, pero o Mint o Ubuntu, pero bueno, sí se puede. Bueno, de este lado de la teoría estamos ya casi por terminar el tema 2, ¿no? Vamos a entrar a lo que sería el tema 3. Eh, mm, entonces vamos a terminar de una vez el tema 2. Me parece, si no me equivoco, nos quedamos en este diagrama, ¿no? Que sería ya una solución, una arquitectura de solución que incorpora los conceptos de Big Data, ¿no? Si no me equivoco, alcanzamos a comentar, ¿no? Todo esto de aquí que les estoy marcando, hasta aquí, hasta esta parte, sería, digamos, lo que se incorporó con la parte de Big Data, ¿no? Que conforma, ¿no? Todos los conceptos que platicamos muy brevemente la vez pasada, ¿no? A nivel general, toda arquitectura de solución, ¿no? A nivel muy básico, se forma de estas tres etapas, ¿no? Una primera etapa que tiene que ver con la captación de datos, ¿no? De dónde vamos a obtener ahora nuestros datos. Como vimos la vez pasada, ahora ya en sistemas modernos, ya no nada más nos vamos a conformar con los RDBMS, sino ahora con distintas fuentes, ¿no? Que pueden ser eh, redes sociales, ¿no? Nos interesa ver qué hacen nuestros clientes en Internet, ¿no? A lo mejor de dispositivos, ¿no? Nos interesa ahora con el famoso concepto de Internet de las cosas, ¿no? Nos interesa inclusive captar eh, datos de nuestros sensores, ¿no? Datos de dispositivos diversos. Ahora nos interesa datos multimedia, ¿no? Por ejemplo, analizar videos, analizar imágenes, etcétera. Entonces eso hace que tengamos múltiples fuentes de orígenes de datos. ¿Se acuerdan las clasificaciones? Datos estructurados, datos que estos estarían más que nada de este lado, ¿no? Datos semiestructurados y datos no estructurados, ¿no? ¿Se acuerdan de la clasificación de esos tres tipos o tipos ahora de datos, ¿no? Entonces, después viene la siguiente etapa, una vez que ya los captamos, ¿no? Viene ahora cómo los organizamos, cómo los administramos, ¿no? Cómo los almacenamos también. Almacenar toda esta barbaridad, ¿no? De volumen de datos, pues no es tan trivial. Entonces aquí platicamos un poquito de los frameworks, de las herramientas, inclusive de los lenguajes que se han modificado, se han adaptado, que han surgido
para poder realizar o para poder implementar esta etapa, ¿no? La organización de los datos. Entonces, platicamos un poquito de frameworks como por ejemplo MapReduce. ¿Se acuerdan que dijimos qué significaba, ¿no? Dividir el trabajo en pedacitos, ¿no? Repartirlo y al final recolectar las respuestas, ¿no? Lo que hace este framework. Y de esta manera implementamos, ¿se acuerdan la idea de lo que fue la escalabilidad horizontal, ¿no? O el crecimiento horizontal a través del concepto de clúster, ¿no? Que es como realmente se implementa esta parte, ¿no? En lugar de ser un escalamiento vertical. Entonces, después viene lo más interesante, que sería la etapa de análisis, ¿no? Que vamos a aplicar de analítica, y aquí es donde ya entra la última parte que vamos a ver del tema, ¿no? Obviamente las bases de datos NoSQL también tienen aquí un papel importante, sobre todo cuando tenemos volúmenes muy ambiciosos de datos, ¿no? Y escalamiento horizontal. Este tipo de bases de datos nos puede ayudar. Aquí la recomendación que les haría es cuando tengamos que analizar si realmente necesitamos una NoSQL, hay que hacer un análisis si realmente lo amerita, ¿no? Creo que también ya habíamos comentado. El hecho de que sea una base relacional no implica que no pueda manejar volumen, ¿no? Las bases relacionales también pueden manejar grandes cantidades de datos, ¿no? Teras y teras de datos. Entonces, también hay que revisar si realmente amerita, ¿no? Cambiarnos a una NoSQL y no irnos nada más por la idea de que, pues son bases más flexibles, más sencillas, entonces vamos a cambiarnos, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Bueno, y entonces esta parte que está en gris representa lo que se venía haciendo tradicionalmente, ¿no? Esta parte viene mucho lo que es el área de Business Intelligence, que es lo que el área que comúnmente se desarrolla, ¿no? En torno a las bases relacionales, ¿no? La fuente, un RDBMS, un proceso de transformación, ¿no? Extracción de datos de la base relacional, una transformación, ¿se acuerdan? Para a partir de un modelo muy normalizado, generar modelos mucho más genéricos, ¿no? Mucho más sencillos o adaptables, ¿no? Para que el análisis se facilite. Ok, aquí pues obviamente son modelos con poca normalización, con alta redundancia, pero bueno, no me importa porque se almacenan en sistemas especiales, Data Warehouse, donde ya no se mueven. Al no haber movimiento de datos, no va, la probabilidad de una inconsistencia es relativamente baja, ¿no? Bueno, pues básicamente esta es la cuestión de lo que platicamos, ¿no? La vez pasada. Ya para terminar, vamos a platicar un poquito de dos conceptos que ya también hemos comentado, que es el concepto de ciencia de datos o data science, ¿no? Y con eso estaríamos acabando, ¿no? ¿Qué es esto de ciencia de datos? Bueno, pues ya más o menos ustedes lo ubican, ¿no? Es una forma alternativa, ¿no? Para realizar análisis de datos a las opciones vistas anteriormente, ¿no? Esto ya se formalizó, ¿no? Es un campo interdisciplinario. Básicamente aquí, como comentamos la vez pasada, se incorporan varias áreas, ¿no? Aquí ya su fuente principal, ¿no? De conocimiento, ¿no? La fuente de datos es, como ya lo comentamos, los tres conjuntos de formatos de datos que vimos, ¿no? Entonces, sobre todo para la cuestión de los no estructurados, ¿no? Ya no es tan sencillo analizarlos, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué técnicas creen que se usan, por ejemplo, para analizar un video, ¿no? No es tan sencillo, o sea, se dice muy fácil, ¿no? Pero ya la implementación ya es otra cosa. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que eh, nos interesa ahora, por ejemplo, analizar un video y ver a lo largo de este video si aparecen, por ejemplo, rostros humanos, ¿no? O sea, ya no es tan fácil detectar un rostro humano en un video, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas se utilizan aquí para poder detectar un rostro humano, ¿no? Entonces ya necesitamos áreas como son inteligencia artificial, ¿no? Otras áreas como estadísticas,
estadística que ya nos permiten hacer este tipo de análisis, ¿no? Entonces, anteriormente, bueno, en la cuestión de Business Intelligence entran áreas como estadística también, minería de datos, ¿no? Análisis predictivo, ¿no? Y muchas otras áreas también. Pero bueno, viene la cuestión de ciencia de datos y bueno, se incorpora una combinación de ingeniería de software, ¿no? Se necesita también participar gente que conozca muy bien del problema, ¿no? Es decir, los usuarios finales son los que normalmente no conocen muy bien el problema, que es a lo que se pretende llegar, ¿no? Investigación de operaciones, esta es una área que antes existía como asignatura en la facultad, creo que ahorita ustedes ya no la llevan, ¿no? Que es una asignatura que tiene que ver con, con la implementación de algoritmos también, ¿no? Que tienen que ver con este tipo de optimización de procesos, ¿no? Por ejemplo, encontrar la ruta más corta para realizar alguna tarea, ¿no? Optimizar algoritmos. Obviamente las matemáticas, estadística, ¿no? Entonces, aquí pues básicamente se combinan todas estas áreas para poder llegar a este objetivo, ¿no? De encontrar conocimiento con todas estas fuentes diversas de datos, ¿no? Y la verdad es que esto se debe de hacer siempre en equipo, ¿no? Sería muy complicado que hubiera una persona que fuera experta en todo esto, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que es muy buena en el área de inteligencia artificial, ¿no? Pero a lo mejor en ingeniería de software no tanto, ¿no? O al revés, ¿no? Hay gente que a lo mejor es muy buena en ingeniería de software, pero en la cuestión de inteligencia artificial, ahí es donde pues es muy complicado, ¿no? Que podamos atender dos áreas tan diversas y tan grandes. Entonces se tiene que hacer aquí equipo, ¿no? Esto forzosamente siempre es en un equipo para poder hacer algo interesante, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas muy brillantes en el área de matemáticas, ¿no? En el área de físico, matemático, pero en la cuestión de ingeniería de software, pues ahí hay que contar con más personal, ¿no? Bueno, entonces, estos dos artículos, este sería una siguiente tarea que sería para, ahorita vemos cuándo. Estos son dos artículos que me gustaría que leyeran. Uno de ellos les habla cómo empresas grandes están, como por ejemplo Oracle e IBM, cómo están implementando, cómo están atacando toda esta revolución del Big Data, ¿no? Qué productos ofrecen, por ejemplo, empresas como IBM, pues ofrecen soluciones que implementan toda esta arquitectura, ¿no? Ya no nada más se enfocan a ofrecer soluciones con bases relacionales, sino también ya ofrecen soluciones que van del lado de Big Data, ¿no? Todas las empresas también ofrecen ya sus propias implementaciones de bases de datos NoSQL, ¿no? De NoSQL. Entonces, eh, es interesante de repente leer cómo están implementando este concepto y pues un poquito más de ciencia de datos, ¿no? Un poquito de teoría en cuanto a qué es eso. Entonces sería la idea de esta última tarea de este tema es leer estos, hacer un brevísimo opinión, resumen, ¿no? De estos dos. Entonces, en una sola, ¿qué les parece si ponemos estas dos ligas, o bueno, 4 ligas, ¿no? En una sola. ¿Cómo andamos de fechas? La última tarea, ¿para cuándo era? ¿Quién me dice? Para el jueves. Para el próximo jueves. jueves, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí cómo andamos eh, de calendario en nuestro grupo. Entonces, ¿qué tenemos pendiente? En tareas llevamos hasta la 3, ¿no? Entonces, esa es para el día 8, que sería el próximo jueves, ¿no? Entonces, parece que la dejamos para el viernes, ¿no? La 4. Y con eso estaríamos ya terminando este tema, ¿ok? O sea que se entregaría la práctica y la tarea el viernes. El viernes, ¿les parece mucha carga? La dejamos para el martes. Por favor. Dicen, pues ya que, ¿verdad? Bueno.
Ok, vamos a dejar la tarea para el próximo martes. Está bien, está bien. Para el próximo martes. Entonces, este viernes vamos a entregar la complementaria y el martes la tarea. Bueno, vamos a pasar a lo que sería entonces el tema siguiente. Con esto acabamos el tema 2, ¿no? Estos primeros dos temas son relativamente cortos y a partir del tercer tema ya empezamos a tardarnos un poquito más, ¿no? En el avance del temario. ¿Preguntas, dudas de esto? Yo sí tengo una duda, profe. Adelante. Del tema 2, en el ejemplo de arquitectura de solución, Sí. en el esquema tradicional, Ajá. es que en la imagen, la primera parte dice que es de un RDBMS transaccional y en el texto dice que es un RDBMS OLAP. Entonces no estoy muy segura si... Bueno, me causó un poco de confusión. Ok, aquí, ¿no? En esta parte. Sí, esa mera. Tienes toda la razón, aquí está incorrecto. Este es un error en el PDF. Aquí debería de ser OLTP, ¿ok? Porque dice, los datos se encuentran en un RDMS, en un sistema OLAP generalmente con niveles altos de normalización. Eso es falso. Los datos cuando tienen un nivel alto de normalización, es porque estamos hablando de este lado, como bien está en el diagrama. Entonces, esto está correcto, esto está incorrecto. ¿Ok? Lo voy a corregir. Y, bueno, no sé si a ustedes les comenté, pero este, eh, cuando alguien detecta así un error en un PDF, puede ser hasta inclusive una falta de ortografía, o si detectan un errorcillo en los validadores, no sé, y en los documentos que les proporciono, se ganan una participación, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí la participación. Muchas gracias, compañera, por el tip. Lo voy a corregir. Entonces, pues vamos a poner tu participación, ¿verdad? Vamos a ver aquí. ¿Eres apellido o nombre? Perdón, más bien nombre. Ariadna Lázaro, bueno, Anet Ariadna. Estoy creo que Anet. abajo, menos que ya tiene. Ok, en los que ya tienen, ¿verdad? La tercera. Anet. Ajá. Anet, Ariadna, ya te vi. Muy bien, muchas gracias. Lo voy a corregir, pero sí tienes toda la razón. Ahí debe ser OLTP. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos, de esto? Yo sí ¿No? tenía una duda. Adelante. Cuando se hace el proceso de extracción, ¿cada cuánto se hace? Porque supongo que hay datos que se actualizan, ¿no? Y entonces, si el data warehouse no, o sea, bueno, es estático, Ajá. ¿qué pasa con esas actualizaciones de datos? Ok. Normalmente lo que es la extracción se hace de manera periódica. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Depende de cada sistema, depende de qué tantos datos cambien de manera cotidiana, es la frecuencia. Vamos a suponer en una tienda de autoservicio pudiera ser un caso en el que la extracción se haga inclusive por las noches, ¿no? Al término de la jornada, se haga la extracción de estos datos. Y sí, efectivamente, como comentas, esto va a implicar también cambios acá. Sin embargo, estos cambios están perfectamente controlados por este proceso. A lo que se refiere de que los datos no se mueven, se refiere a que de manera directa no hay usuarios que accedan, ¿no? Y modifiquen los datos, sino que los únicos movimientos que se hacen al Data Warehouse es este proceso de extracción, transformación y carga es prácticamente la única fuente de alimentación que tienen estos sistemas. Entonces, esto normalmente está totalmente automatizado, ¿ok? Aquí no interviene realmente transacciones o movimientos directos de peticiones de usuarios, sino este es, digamos, un proceso totalmente automatizado que es el único que modifica el Data Warehouse. Entonces, la frecuencia varía por proyecto, ¿no? Puede ser diario, puede ser cada 3 días, ¿no? Depende también de qué tan grande sea los movimientos que ocurran en la OLTP, ¿vale?
Ok, gracias. ¿Alguna otra? ¿No? Muy bien, entonces como pueden ver, pues son áreas muy interesantes, ¿no? Podrían dedicarse toda la vida a estas áreas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que sería entonces con el tema 3. Ya a partir de este tema nos vamos a enfocar pues prácticamente a lo que, ahora sí que a lo que le atañe a esta asignatura, ¿no? Que es el modelado de bases de datos y después la implementación. Entonces, aquí ya vamos a dejar de estar pues platicando, revisando qué es lo que hay allá afuera, ¿no? Creo que con esto ya tienen ustedes un panorama general de cómo está hoy en día toda la cuestión de la evolución de los datos, ¿no? Aquí, por aquí Jesús levantó la mano. Adelante, Jesús, si hay duda. Profe, ¿esta tarea puede ser a compu o SML? Es formato libre también porque como son fuentes que ya les proporciono y son meramente opiniones, el formato es libre, al igual que la tarea 1 que hicieron. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Vale. Ok, vamos a empezar entonces con lo que sería el tema 3, si no hay más dudas, que sería el modelo relacional. Profe, ¿esa presentación ya la subió a Drive? La del tema 2 ya está. No, la del 3. La del 3, déjenme ver, se me hace que no me acuerdo. A ver, déjenme checo aquí rápidamente. Si ya la subí a Drive, esta la tengo en la otra cuenta. Si no, ahorita se las subo. Si no, ahorita en un ratito las subo. Me parece que no está. Ok. Es más, de una vez ahí les va. Es que ustedes son afortunados porque los primeros temas del curso en presencial los veíamos completamente en pizarrón, no se veían aquí en digital, entonces ustedes son el primer grupo que tiene las notas completas, así que aprovéchenlas. Bueno, ahí está ya en Drive. Muy bien, entonces el modelo relacional, bueno. Este tema vamos a dedicarlo a hablar ya de manera detallada, ¿no? Dedicado a este modelo, ya enfocados completamente a este modelo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de historia. Este modelo fue por ahí generado, ¿no? Nació por ahí de los 70s, ¿no? Su principal creador fue Codd, ¿no? Aquí, ahí está su foto para que lo conozcan, ¿no? Por Frank Codd, por ahí en 1970, ¿no? Y bueno, su origen tiene que ver con conceptos matemáticos, curiosamente, ¿no? Está basado en dos conceptos, ¿no? Lógica de predicados y teoría de conjuntos. No sé, ¿ustedes en algún momento llegaron a revisar un poquito, ¿no? Este tema de lógica de predicados? ¿Alguien se acuerda de qué trataba el tema de lógica de predicados? Creo que hasta en la Sí, prepa, profe. ¿no? Se veía un Sí, en poco, la prepa se ve. ¿no? O sea, ¿alguien recuerda de qué trata ese tema? ¿Qué nos dice? Pues yo nada más me acuerdo que trataba con un poco de silogismos y justamente a partir de unos predicados, pues ver si es verdadero o falso. Ok, a partir de ciertas, inclusive condiciones simples, ¿no? Formar una serie de expresiones y al final determinar si algo es verdadero o falso, ¿no? A través del uso también de un concepto llamado aserción, ¿no? Es decir, verificar si algo es verdadero o falso, ¿no? Y bueno, teoría de conjuntos, ese sí, no está más reciente, no lo han visto en otras asignaturas. ¿Dónde vieron teoría de conjuntos? ¿Quién se acuerda? En álgebra. Probabilidad. En álgebra, Discretas. probabilidad, en estructuras discretas es donde se ve el enfoque que más se utiliza de este lado, del lado de bases de datos, ¿no? En discretas, ¿no? Cuando vieron todo ahí que era un conjunto, las operaciones, entre otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, por ese lado son los dos conceptos que define este modelo. O más bien que hace uso de eso, ¿no? Ya estaban definidos, más bien, hace uso de estos conceptos. Ahora, los componentes, ¿no? El modelo relacional está formado por tres principales componentes. Por un lado,
una estructura lógica de los datos que ya hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Importante, la estructura de los datos para nosotros es tabular, ¿no? A eso se refiere con la estructura lógica, en ver los datos como un conjunto de columnas, renglones. De hecho, ahorita vamos a ver a detalle esa estructura lógica, ¿no? La ventaja de verlo así es que a nosotros como diseñadores o como inclusive personal que implemente ya una base relacional, nos permite enfocarnos justamente en este formato, olvidándonos de los detalles de su almacenamiento. Si fijan, nosotros no nos preocupamos en esta estructura de ver realmente cómo se almacena, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ya a nivel físico, a nivel disco, a nivel ya implementación? Nos olvidamos, al menos en esta asignatura, de esa cuestión, ¿no? El otro elemento es un conjunto de reglas de integridad. Hemos platicado también ya un poquito de ellas. ¿Se acuerdan cuando vimos que uno de los elementos del modelo de datos son las restricciones? La gran mayoría de esas restricciones en el modelo relacional se implementan con este concepto. Reglas de integridad que nos ayudan a garantizar que los datos sean consistentes, ¿no? Que nuestra base sea íntegra. Entonces, algunas de estas reglas vamos a ver que se implementan de manera automática. Basta con configurarlas en el sistema y ya el propio DBMS se encarga de estarlas verificando. Otras más complejas vamos a tener que hacer programación si queremos automatizar. Y otro conjunto más que son, yo diría, la mayoría, se implementan de manera externa, ¿no? Con la ayuda de un software. Bueno, el tercer elemento es un conjunto de operaciones que define la forma en la que se manipulan los datos. Aquí entra un poquito la cuestión de la teoría de conjuntos, ¿no? Vamos a ver más adelante que sobre todo cuando hagamos consultas, ¿no? Cuando le pidamos un dato al DBMS, esa sentencia SQL se va a descomponer en operaciones que se le llaman de bajo nivel. Y básicamente la manera de resolver o de procesar una consulta es aplicar ese conjunto de operaciones de bajo nivel que están totalmente basadas en la teoría de conjuntos, ¿no? Es decir, en obtener datos a partir de hacer uniones, intersecciones, productos, ¿no? Que es justamente lo que se vio lo que se ve en teoría de conjuntos, ¿no? Y bueno, obviamente para poder obtener, para poder resolver esas consultas, ¿no? Se proponen dos lenguajes, ¿no? Como parte de este modelo. Dos lenguajes que básicamente nos ayudan a hacer la manipulación de los datos, ¿no? En muy particular para la cuestión del procesamiento de consultas, ¿no? Esos dos lenguajes son el álgebra relacional y el cálculo relacional, ¿ok? De acuerdo aquí a la teoría a lo que son los conceptos del modelo relacional, se supone que nosotros como parte de este tema deberíamos de ver de lo que es álgebra relacional en este tema. Sin embargo, no me gusta tanto verlo ahorita en este punto del curso porque se vuelve un tema un poco abstracto, diría yo. Si lo vemos únicamente desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista teórico, ¿no? De lo que es conjuntos. Si lo separamos de lo que es la implementación ya con SQL, suele ser un poco tedioso, diría yo. Entonces opté por mejor este tema, trasladarlo a la parte de SQL. Entonces, este punto no lo vamos a ver ahorita en este momento del semestre, sino lo vamos a retomar ya en la parte de SQL, ¿no? Entonces resulta mucho más ilustrativo ver los conceptos teóricos y ver de manera directa cómo se implementa ya en SQL, ¿no? Entonces la parte de álgebra relacional la veríamos en el tema 7, ¿no? Cálculo relacional es un lenguaje que en ingeniería casi no lo usamos, ¿no? Este es un lenguaje matemático 100%. Y nada más para que nos quedemos la idea, el cálculo relacional me permite expresar, por ejemplo, consultas que pueden ser implementadas por un DBMS, pero en un lenguaje completamente matemático, ¿no?
Esto se ocupa mucho más del lado a lo mejor de ciencias, ¿no? En otras áreas que el enfoque es mucho más matemático, teórico que práctico, ¿no? Entonces aquí en ingeniería, cálculo relacional casi no lo revisamos, ¿no? En su momento igual cuando estemos en el tema 7, les voy a mostrar unos ejemplos de cálculo relacional para que lo puedan comparar con la álgebra relacional. Entonces son los dos lenguajes que incorpora este modelo, ¿no? Entonces su concepto principal es que, bueno, esa manipulación la hace a través de operadores lógicos, ¿no? Cosa que no ocurría, por ejemplo, en los modelos que vimos en el tema 2, donde se usaban punteros, ¿no? Cuando veíamos la cuestión sobre todo del modelo jerárquico y de red, ¿no? Entonces, estos operadores lógicos, bueno, son los mismos que ustedes vieron en teoría de conjuntos, ¿no? ¿Se acuerdan los operadores hay binarios, unarios, ¿no? Por ejemplo, las uniones, las intersecciones, etcétera. Que esto lo veremos también en su momento en el modelo, en el álgebra relacional. Bueno, la estructura lógica, lo que les comentaba, vamos a revisar a detalle esta estructura lógica que propone el modelo relacional, ¿no? Entonces, aquí este diagrama ilustra bastante bien todos estos conceptos, ¿no? De la estructura lógica de los datos. Entonces, partimos de un conjunto de datos almacenados, ¿no? Y vamos a revisar la terminología que se utiliza en este modelo. Entonces, el primer término que quisiera ver es el concepto de relación. Si observan aquí, el concepto de relación sería equivalente a ¿qué otro concepto? ¿Qué sinónimo creen que pudiéramos usar para definir al concepto de relación? Unión. Unión, no. Join. No, tampoco. Unión y join son operadores, ¿ok? Que podemos aplicarle a varias relaciones. O sea, puedo tener una relación 1, puedo tener una relación 2 y puedo hacer una unión de relaciones, puedo hacer un join. Más adelante vamos a ver que el join es un operador. Este es el símbolo del join y podemos aplicarlo a dos relaciones. Entonces, ¿quién me dice otra opción? ¿Lo podríamos ver como una entidad? Es correcto. Esa es una manera. El concepto de entidad que vimos en el tema anterior pudiera ser el equivalente al concepto de una relación en el modelo relacional. Hay otra palabrita más que podríamos usar ya en el modelo relacional. ¿Se les ocurre? En sí, si se fijan aquí en este dibujo, no sé si se alcanza a ver esta línea punteada en gris, ¿sí la ven? ¿Sí se ve? ¿No? Sí, profe. Me está abarcando todo lo que sería el concepto de relación. ¿Qué sería todo esto que ven aquí? Todo esto que ven aquí. ¿Una tabla? Una tabla. Entonces, relación, entidad, tabla, estamos hablando del mismo concepto. ¿Ok? El concepto, digamos, formal en el modelo de relacional es relación. Entonces, una relación que va a ser corresponde a la idea general de una tabla de datos, ¿no? Representa a una entidad en términos de un modelo de datos, ¿no? Entonces, todas las entidades que nosotros detectemos en un caso de estudio, ¿no? Un alumno, un viaje, una asignatura, todos los sustantivos que al final nosotros definamos como entidad van a ser representadas a través de una relación en el modelo relacional. ¿Ok? Después viene el concepto de tupla. Vean aquí aparece el concepto de tupla. Nuevamente mi pregunta sería, de todos los conceptos que hemos visto en el tema 2, ¿no? ¿Cuáles podrían ser sinónimos del concepto de tupla? ¿Un registro? Un registro, muy bien. En el modelo relacional también se le suele llamar registro. O sea, toda esta combinación, toda esta parte de aquí sería un registro, ¿no? Todo esto de aquí. ¿Ok? Al conjunto de columnas con sus valores asignados, ¿no? Se le conoce como registro o tupla. Hay un sinónimo más que vimos en el tema 2. ¿Alguien se le ocurre? ¿Instancias? Instancia, muy bien. Instancia de una entidad sería el equivalente, ¿no? Entonces, instancia, tupla, registro, estamos hablando de lo mismo. ¿Ok?
Entonces, tupla corresponde a cada una de las filas de una tabla, ¿no? En algunos textos también les llaman filas, ¿no? Entonces, fila, registro, tupla, instancia de una entidad son sinónimos. Después viene el concepto de atributo, ¿no? Pues ese es más directo, ¿no? Atributo también pudiera ser campo, ¿no? O field en inglés, ¿no? Entonces, todos estos serían atributos, ¿no? Por ejemplo, categoría, ¿no? Con todos sus valores. Aquí podríamos ver sus valores hacia abajo, ¿no? ¿Qué valores tiene categoría? Ah, bueno, pues tiene todos estos 3 valores, ¿no? Entonces, estas columnas que ven aquí, pues serían atributos, ¿no? Que corresponden a los atributos de una entidad. ¿Ok? Luego tenemos cardinalidad. Si observan aquí también, en el diagrama se visualiza el concepto. Con base a esto, este diagrama, ¿qué me dirían? ¿Cómo definiríamos la cardinalidad de una relación? La cantidad de tuplas que hay. Exacto, es el número total de tuplas que tiene una tabla. Más adelante vamos a ver que este concepto de cardinalidad se refiere, ¿no? a también cuando tengamos relaciones, ¿no? Entre entidades. Por ejemplo, si tenemos una relación A, ¿se acuerdan que vimos en el tema pasado la manera de detectar qué tipo de relación hay? Y decíamos que una instancia de la entidad A con cuántas instancias se asocian con la entidad B. Aquí podríamos, inclusive, hay algunos casos que podemos saber con precisión el número exacto de instancias, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos decir que una instancia de A, en un caso determinado, podríamos decir que se asocia con 4 instancias de B. Entonces, estos numeritos de una instancia con 4 de acá se refieren al concepto de cardinalidad, ¿ok? Entonces, en una relación, como vamos a ver más adelante en el tema 4, vamos a ver que la cardinalidad se expresa en términos de rangos, ¿no? Podemos decir que la entidad A puede asociarse mínimo con una instancia de B, máximo tal vez de 4, ¿no? Un ejemplo ya más real, podríamos decir una regla de negocio. ¿Se acuerdan la regla de negocio de la renta de autos, ¿no? Donde decíamos que en una renta se pueden incluir como mínimo un auto, como máximo 3 autos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa regla? Entonces, este rango de valores representa una cardinalidad, ¿no? Una cardinalidad que se genera cuando se relacionan dos entidades. Entonces, este concepto lo podemos aplicar de dos maneras distintas, ¿no? En una relación independiente, como el número de registros que contiene, o en una relación a través de un rango de instancias, ¿no? Que se asocian con otra. Ok, muy bien. Entonces, siguiente concepto, grado. Grado, también si se fijan aquí en el diagrama podemos ver, visualizar la definición, ¿no? ¿Qué me dirían que es el grado? Número de atributos. El número de columnas es el número de atributos que tiene una relación. Ok, muy bien. Luego, el de dominio a lo mejor está un poquito más interesante, ¿no? Vamos a ver si nada más con ver el diagrama pudieran decirme a qué se refiere el concepto de dominio. Vean, aquí dice dominios. ¿Qué se les ocurre que sea el dominio? No hagan trampa, no vean la definición, nada más vean el diagrama. ¿Podría ser los valores de cada campo o atributo? Es correcto. Si observan aquí, para cada columna se le asocia un dominio. Por ejemplo, la columna código tiene un dominio, la columna nombre tiene un dominio, y vean que curiosamente el apellido paterno y materno apuntan al mismo dominio, ¿no? Y las categorías a su propio dominio. O sea, en general, el concepto de dominio, como bien lo comentan, sería el conjunto finito de valores que puede tener un atributo, ¿no? Toda la lista de posibles valores que puede tener un atributo. Hay en algunos casos en donde el dominio es muy, muy grande, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de los códigos, ¿no? Podemos tener una infinidad de códigos aquí que va a depender pues de la cantidad de registros que tengamos acá. Hay otros en donde sus dominios es muy pequeño, por ejemplo, la categoría puede tener un conjunto pequeño de valores, ¿no? Y también el dominio no nada más se restringe a una lista de valores, sino también puede ser definido en términos de longitudes, ¿no? Por ejemplo, aquí pudiéramos decir el dominio del atributo código, ¿no? Es todas aquellas cadenas de 4 que tengan una longitud máxima de 4 caracteres, ¿no? Entonces hay dominios muy grandes que pueden ser definidos únicamente a partir del tamaño, ¿no? O de la longitud de la columna, ¿ok? Entonces, otro dominio podría ser, pues todos los números enteros, ¿no? Pueden formar parte del dominio de una columna, ¿no? Todos los números enteros, iniciando tal vez en 1 hasta n, ¿no? Este podría ser un ejemplo también de un dominio, ¿no? Los números enteros, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien. Y por último, el concepto de dato, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿cómo podríamos definir aquí la idea de un dato? ¿Se fijan? Una manera también de visualizarlo es que un dato sería la combinación de qué y de quién. O el cruce de un renglón con una columna. ¿Ok? El cruce renglón-columna podemos definirlo como dato. ¿Ok? Y puede haber, en el modelo relacional solamente puede haber un solo dato, ¿no? Por cada celda, ¿no? En una celda solamente tenemos un dato. No podemos tener más. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas de esto hasta ahorita? ¿Se entendieron todos estos conceptos del modelo relacional? Sí, profe. Profe, Adelante. yo tengo una duda. Ajá. En estos últimos dos conceptos de grado y dominio, ¿no existe equivalente en otros modelos anteriores? En otros conceptos, no. Fíjate que estos ya son conceptos muy, muy particulares del modelo relacional, ¿no? Grado, bueno, grado sería el número de columnas como tal, no hay un sinónimo que hayamos visto en el tema 2, ¿no? A lo más que se le puede asimilar sería al concepto de entidad, porque se acuerdan que vimos que una entidad también se define en términos de la lista de sus atributos. Entonces, la lista de atributos sería equivalente al concepto de grado, ¿no? ¿Ok? Y de dominio, no. De dominio realmente no tenemos equivalente, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, vamos ahora con el concepto de lo que sería ya una relación a detalle, ¿no? O lo que sería una relación o tabla, ¿no? Ya en el modelo relacional, ¿no? Vamos a definirla también como la unidad primaria de almacenamiento, la unidad básica de almacenamiento, ¿no? Y bueno, ya en términos de SQL, en términos ya de implementación, ¿no? Tiene que ver con una relación. Entonces, el concepto de relación, digamos, es el concepto teórico, ¿no? El concepto lógico, que lo vemos así, como una representación tabular, como lo vimos aquí. Pero ya en términos ya de implementación, el concepto de relación se implementa a través del concepto de una tabla de datos, ¿no? Entonces, la tabla es la unidad primaria de almacenamiento, ¿no? Ya en un modelo entidad-relación, en un modelo relacional, una tabla generalmente representa una entidad. Esto ya en términos de implementación. Entonces, cuando nosotros en nuestra base de datos ya implementada tengamos 5 tablas, 10 tablas, lo ideal es que cada una de estas tablas me representa una entidad. Cuando eso ocurre, significa que nuestra base de datos está bien diseñada, o por lo menos esa implementación se originó a partir de un modelo de datos como debe de ser, ¿no? Puede haber algunos casos donde haya otras tablas que no representan entidades como tal. En algunos casos es para poder implementar cierta relación con otras tablas, ¿no? Que la veremos más adelante. Pero a nivel general vamos a quedarnos con esta idea, ¿no?
todas nuestras tablas que estén en nuestra base de datos nos van a representar entidades. ¿Ok? Es muy común que el nombre de las tablas sea el mismo, los mismos sustantivos en singular que hemos usado desde el tema anterior, ¿no? Entonces un buen diseño de base de datos deberíamos de ver tablas bien nombradas, como por ejemplo estudiante, ¿no? Asignatura, curso, ¿no? Sustantivos en singular que representan entidades. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra característica? Su nombre debe ser único dentro del mismo esquema. Aquí hay un concepto nuevo que vamos a platicar. ¿Qué es eso de un esquema? Miren, vamos a estarlo retomando en SQL, pero ahorita podemos entenderlo de la siguiente manera. Ahorita ustedes están trabajando en su ambiente, ¿no? Más adelante vamos a estar creando usuarios, ¿no? Entonces, cuando se crea un usuario, ¿no? Hay una relación entre un usuario y el concepto de esquema. Vamos a poner que tenemos un usuario que se llama admin, ¿no? Y lo primero que les tengo que comentar es que el concepto de esquema puede variar ligeramente entre manejador y manejador. Pero lo que sí es común en todos lados es que el concepto de esquema lo podemos definir como un conjunto de objetos. ¿Ok? Un conjunto de objetos. Entonces, ¿a qué objetos me refiero? Bueno, aquí puede haber tablas, ¿no? Como hemos visto ahorita. Más adelante en SQL vamos a ver que hay muchos más objetos, ¿no? En nuestro ORDBMS. Puede haber vistas, vamos a ver más adelante qué es una vista, puede haber sinónimos, también vamos a ver qué es eso. Puede haber todo lo que son las restricciones, también son objetos, ¿no? Se manejan como objetos. Las relaciones entre las propias entidades también son objetos. Entonces, todos estos objetos se engloban en un esquema para asignarles un dueño. ¿Ok? Estos objetos se agrupan para asignarles un dueño. Entonces, típicamente un esquema también define un nombre, ¿no? Entonces, básicamente esta es la idea de un esquema. Un conjunto de objetos asociados, ¿no? O relacionados a través de un nombre, etiquetados con un nombre y que generalmente le pertenecen a un solo dueño. ¿Ok? Ese dueño, ¿quién es? Bueno, aquí ya es donde hay una variante entre los distintos manejadores. En el caso del manejador que estamos usando, cuando el usuario se crea, en automático se le asigna su esquema. ¿Ok? Hay una relación 1-1. Entonces, el usuario admin va a tener su esquema. Y el nombre del esquema va a heredar o va a coincidir con el nombre del usuario, en este caso admin, ¿no? Entonces, más adelante, cuando ustedes empiecen a jugar un poco con su base de datos, ¿no? Si crean el usuario admin, de inmediato van a tener su esquema asignado que se llama igual que el usuario. Cuando este usuario admin genere o cree una tabla, esta tabla se va a asociar de manera automática a su esquema. ¿Ok? Entonces podemos tener múltiples usuarios en la base de datos. Cada usuario va a tener su propio esquema. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿se acuerdan los que están en el laboratorio que en el viernes cada quien tiene su propio usuario? En la práctica de esta semana vamos también a revisar este concepto. Ahorita lo que hicimos en la semana pasada fue crear su usuario y por ahí crearon una tabla, ¿no? ¿Se acuerdan que crearon una tabla muy sencilla? Esa tabla ahorita le pertenece al esquema que comparten el nombre con su usuario. ¿Ok? Obviamente puedo otorgar permisos, ¿no? Por ejemplo, si el usuario admin por default solamente puede ver o acceder a sus objetos, sin embargo no puede acceder a los objetos de otro usuario a menos de que le demos permisos, ¿no? Puede acceder a los objetos de otro usuario. ¿Ok? Entonces esa es la idea de un esquema. En otros manejadores la idea cambia, ¿no? Por ejemplo, en Postgres, les voy a poner aquí otro diagrama para que no se amontone. En Postgres la idea cambia un poquito, ¿no? Por ejemplo, en Postgres podemos tener otra vez un usuario admin tal vez,
pero en Postgres, por default, al usuario admin se le asigna también un esquema, ¿ok? Pero ese esquema no coincide con su nombre. En Postgres, por ejemplo, se le asigna el esquema public, ¿no? Este es el esquema por default que se le asigna a un usuario. Y a diferencia de Oracle, ¿no? Nosotros en Postgres podemos crear varios esquemas y podemos asignárselos, ¿no? A otros, al mismo usuario. Entonces, un mismo usuario puede administrar varios esquemas. Aquí no hay tanto restricción, aquí puede haber una relación de uno a muchos, ¿ok? Entonces, es la manera en cómo los manejadores implementan esta idea. Pero al final es lo mismo, ¿no? Aquí va a haber objetos, ¿no? Un conjunto de objetos asociados a un mismo esquema. Y cada esquema tiene un dueño, ¿no? Que en el caso de Postgres puede ser el mismo, ¿no? Entonces, más o menos se entiende esta idea. Ojalá pudiéramos, vamos a tratar de apurarnos, ¿no? De los últimos semestres traigo por ahí la inquietud de incorporar un segundo manejador para que todavía puedan tener, pues, mayores conocimientos, ¿no? De la asignatura. Pero la verdad es que el semestre no nos da para tanto, ¿no? Y ustedes tampoco aguantan, entonces, pues seguimos con uno solo, pero vamos a ver si, aunque sea, podamos hacer algo sencillo, ¿no? Profe. Adelante. Entonces, ¿una base de datos corresponde a un único esquema? ¿O puede haber muchas bases de datos en un mismo esquema? No, más bien la relación sería, en una base de datos puede haber múltiples esquemas. Ah, ok. Ok, esto que aquí les mostré, todo esto puede estar en la misma base de datos, ¿no? En una base de datos pueden existir múltiples usuarios y cada usuario tiene su esquema. En el caso particular de Oracle, más o menos la relación sería así, ¿no? Está nuestra base de datos así, podemos representarla de esta manera. Aquí vamos a tener múltiples usuarios, ¿no? Muchos usuarios por aquí. Y digamos que los esquemas los podrías visualizar como una cosa así, ¿no? Muchos esquemas aquí, ¿ok? En la misma base de datos. Esto es lo que comúnmente ocurre. Cada usuario con su esquema y así. Y hay un esquema muy particular, ¿no? Hay un esquema muy particular que cuando ustedes ya lleguen a su práctica complementaria 2, por ahí, no sé si alguien lo vieron, por ahí hay un usuario que es muy particular, que digamos es el Dios todopoderoso de esta base de datos, ¿no? Que este es el usuario con el cual podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Y al ser un usuario administrador de la base de datos, pues nada le quita que también tenga su esquema, que sería este, pero es un esquema muy particular. Aquí es, por ejemplo, donde se guardan todas las vistas del diccionario de datos, ¿ok? Entonces nosotros como usuarios finales, en teoría, no deberíamos, más bien ni siquiera podemos acceder a este esquema, ¿no? A menos de que le demos privilegios a otro usuario para que lo haga. Entonces, como usuarios finales también, si nosotros nos conectamos como sys, no deberíamos estar jugando con este esquema, porque este es especial para administración, ¿ok? Nada nos quita que de repente podamos sembrar aquí una tabla, pero se considera mala práctica, ¿no? Lo que se considera buena práctica es que generemos un usuario y trabajemos con el esquema. Entonces, más o menos así puedes visualizar la relación entre una base de datos y un esquema. ¿Ok? Ok. Profesor, Adelante. ¿y entre usuarios se pueden dar permisos para ver los esquemas de los otros? Es correcto. Aquí, por ejemplo, si estos dos usuarios están relacionados entre sí o necesitan acceder entre sus objetos, este usuario puede otorgarle permisos a este otro para que este usuario acceda a sus objetos. Y hay distintos niveles, ¿no? Puedes darle permisos nada más de lectura, puedes darle permisos de hacer un insert o puedes hacer permisos para hacer inclusive borrado de datos, ¿no? Hay varios niveles.
De hecho, ese ejercicio lo vamos a hacer en el laboratorio esta semana. ¿Ok? Vas a hacer ahí una dinámica en la que vamos a darle permisos a alguno de sus compañeros para que pueda acceder a sus objetos. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Entonces, para crear un esquema en Oracle, a fuerzas tengo que crear un usuario. Es correcto. De hecho, ni siquiera existe la instrucción create schema o algo del estilo. Es un proceso que ocurre en automático. Cuando se crea el usuario, se crea el esquema. Y ya. ¿Ok? Y no hay manera de crear otro esquema aparte, ¿no? Porque siempre es una relación uno a uno en el caso de Oracle. En Postgres, por ejemplo, ahí sí hay manera de crear un nuevo esquema que es independiente de un usuario, ¿no? Y ya después cuando creas el esquema, le dices quién va a ser su dueño. Eso es en Postgres, pero en Oracle no. En Oracle siempre está totalmente amarrado a la creación de un usuario. ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, este tema 2 ya lo voy a cerrar. Y vamos con lo que sigue. Entonces, les decía, ¿no? Un esquema está formado por un conjunto de objetos, ¿no? En Oracle todos los objetos de un esquema le pertenecen a un solo usuario, ¿no? Y al esquema se le asigna el nombre del usuario. ¿Ok? Ya hemos comentado, en una tabla, cada registro de la tabla o cada tupla representa la ocurrencia de una entidad o lo mismo que vimos, la instancia de una entidad. Cada columna en una tabla representa el concepto de atributo, como lo vimos hace rato, ¿no? Y bueno, aquí algo importante, los nombres de los atributos deben de ser únicos, no podemos tener tablas con atributos duplicados. Y otra cosa que se me estaba escapando es que los nombres de las tablas deben de ser únicos, por lo menos a nivel de esquema, ¿no? O sea, aquí sí tenemos un conjunto de esquemas. Las tablas que estén dentro de un esquema deben de tener nombres únicos. Sin embargo, si están en esquemas distintos, ya esa restricción ya no aplica, ¿no? Esta tabla puede llamarse igual que esta otra tabla, siempre y cuando estén en esquemas distintos, ¿no? Ok. El orden en el que se definen las columnas es irrelevante, ¿no? Más adelante vamos a ver cuando tengamos una tabla. Vamos a empezar a definir sus atributos, ¿no? Atributo 1, atributo 2, atributo n, ¿no? Entonces, este orden nunca debería de ser importante para nosotros. No deberíamos de depender de este orden para hacer algo, ¿no? Entonces, eso es importante. El orden, como aparezcan las columnas aquí, no siempre se respeta. Entonces, cuando hagamos una consulta, en algunos casos puede ser que tengamos un orden diferente. Entonces, no deberíamos depender de dicho orden para hacer alguna acción, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ocasiones en donde la tabla ya está creada y necesitamos agregar una nueva columna, ¿no? Por ejemplo, una columna a n+1. En algunas ocasiones, de repente, quisiéramos que a lo mejor esta columna la agregáramos, pero a lo mejor hasta arriba, ¿no? Como que definir un cierto orden. Esa idea no existe en bases de datos, ¿no? Las columnas siempre se agregan hasta el final y hasta ahí quedan, ¿no? Entonces no hay algo así como insertar una columna en cierta posición. O sea, la noción de ordenamiento de columnas no existe realmente en bases de datos, ¿no? Bueno, ya habíamos platicado, ¿no? A cada columna tiene un rango de valores que se le llama como dominio. ¿Ok? Y aquí vienen dos conceptos nuevos, ¿no? Que son importantes. Una tabla puede contar con una o más columnas que identifiquen de manera única a un registro. A este concepto se le conoce como llave primaria. ¿Ok? Este concepto lo vamos a platicar un poquito más adelante. Una tabla también puede contar con una o más columnas empleadas para relacionarse con otras, llamadas llaves foráneas. ¿Ok? Y aquí agregaría otra viñeta que aquí tal vez faltó, que sería una tabla también puede contar con una o más restricciones. ¿Ok? Nosotros podemos asignarle varias restricciones a una misma tabla, ¿no?
Por ejemplo, aquí podríamos decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que la columna A2 no permita valores duplicados, ¿no? Entonces, esa es una restricción que se le puede asignar a las columnas de una tabla. Una misma restricción puede asociarse a una o inclusive a varias columnas, ¿no? Que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí de la cuestión de la representación lógica? No. ¿No? Entonces, recuerden, todo esto es conceptos de la estructura lógica de una tabla. Vamos a revisar ahora lo que sería la estructura física de una tabla. En estricto sentido, este concepto no es parte de la asignatura, ¿ok? Es parte más de las materias que siguen, de avanzadas, por ejemplo. Sin embargo, me gusta dar este tema aquí para que es muy ilustrativo para que podamos entender cómo es que se implementa o para que noten la diferencia entre la estructura lógica y realmente cómo se almacena esto ya en disco, ¿no? Y para que vean que hay una independencia entre estas dos estructuras, ¿no? Entonces vamos a revisar en el caso de esta base de nuestro manejador cómo se hace el almacenamiento físico. Entonces aquí sí, como se acuerdan que vimos en el diseño, en la estructura física, en el tema 1, que decíamos que ya a nivel físico, aparte de depender del modelo relacional, ya dependemos del proveedor de la base de datos, en este caso de Oracle, ¿no? Aquí ya dependemos totalmente de cómo lo implementa este manejador, ¿no? Postgres es distinto y así. Entonces, ¿qué ocurre a nivel físico? Bueno, fíjense, físicamente, como tal, la tabla no existe. Esto es importante, ¿no? O sea, nunca van a encontrar un archivo que corresponda con una tabla, ¿ok? Esto no se hace así básicamente por cuestiones de desempeño, ¿no? En la mayoría de los manejadores, ¿no? No se genera o no existe un archivo por tabla. La organización del almacenamiento, por ejemplo, en el caso de Oracle, se realiza a través del concepto de table space, ¿ok? Entonces, ¿qué es un table space? Bueno, aquí este dibujito lo ilustra bastante bien. Observen que del lado izquierdo tenemos un conjunto de tablas, que esto sería la estructura lógica, ¿no? Un conjunto de tablas que nosotros las visualizamos como celdas, ¿no? Columnas, renglones, tuplas. Y lo que sí se hace es que cuando una tabla se crea en nuestra base de datos, ¿no? Se le asigna un table space. ¿Ok? Esto, si no lo hacemos de manera explícita, va a ocurrir de manera automática. Por ejemplo, en las tablas que que ustedes generaron en el laboratorio la semana pasada, sin que se hubieran dado cuenta, ¿no? Ustedes asignaron una tabla. Más bien, el manejador le asigna un table space a su tabla, ¿ok? Entonces, en una configuración básica, típica, sencilla, un conjunto de tablas, como pueden ver aquí, están asociadas a este mismo table space, ¿ok? A este mismo table space. En sí este concepto es un tanto abstracto porque no existe como tal físicamente, ¿no? El concepto de table space es la manera de asociar la parte lógica con la parte física, como pueden ver aquí. Un table space en sí se entiende más que nada por los atributos que lo definen. Un table space tiene un nombre, por ejemplo, pueden ver aquí, este es el nombre del table space. Un table space tiene una capacidad, ¿no? Tiene una capacidad de almacenamiento y define un punto de montaje. ¿Ok? Que vale la pena hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Entendemos a qué me refiero con punto de montaje? Esto tiene que ver sobre todo con sistemas Unix, Linux, ¿no? ¿Cómo se almacena físicamente? Aquí podemos ver exactamente una manera de verlo es esa, es decir, aquí diríamos que todos los datos que contengan nuestras tres tablas, tabla 1, tabla 2 y tabla 3, todos los datos que contengan o que empecemos a guardar ahí,
van a estar mapeados directamente o almacenados directamente ¿en dónde? En estos directorios, ¿no? Entonces, típicamente, un conjunto de tablas se guardan en la misma partición de disco, ¿no? Ya de manera física, ¿no? Los datos de esta tabla van a estar guardados en archivos que se les conoce como data files. ¿Se acuerdan que platicamos de ello brevemente en el tema 1? Entonces, si nosotros nos cambiáramos al directorio U01 data, ¿no? Con nuestra terminal vamos a encontrar un conjunto de archivos con extensión dbf, ¿ok? Y estos archivos son los famosísimos data files. Dentro de ellos están almacenados los datos de nuestras tablas. Que no crean, sería incorrecto pensar que dentro de estos archivos vamos a ver una tabla, ¿no? Como si lo abriéramos y viéramos un Excel. Eso es falso, ¿no? Son archivos binarios que en realidad nuestros renglones y registros, nuestras columnas, en realidad se transforman a bloques de datos que son completamente binarios, ¿no? Entonces, el contenido de una tabla se va a representar ya de manera física en un conjunto de bloquecitos de datos, ¿no? Que normalmente dentro de un bloque de datos, si hago aquí un zoom, en un bloque de datos normalmente se guarda el registro completo. ¿Ok? Esto, digamos, en una tabla típica, ¿no? Puede que en un mismo bloque de datos quepan varios registros. Entonces, en realidad, ya físicamente así es como se guarda, ¿no? Y aquí puede haber registros de varias tablas, ¿no? No quiere decir que haya un bloque por cada tabla, ¿no? Puede haber registros de varias tablas, ¿no? Todo depende del tamaño de cada tabla, ¿ok? Ya al momento de almacenar datos físicamente, el manejador pues busca espacio dentro de estos bloques donde se puedan almacenar registros, ¿no? Aquí no me importa si sean de distintas tablas o de la misma, ¿no? Entonces, a esto es básicamente a lo que me refiero con la estructura física, ¿no? Vamos a platicar un poquito de esto, de lo que son los puntos de montaje, porque viene una variante de esta arquitectura que tiene que ver todavía más con estos puntos de montaje, ¿no? Voy a abrirles aquí. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, miren, ustedes ahorita en su ambiente Linux que ya tienen instalado, su sistema de archivos está formado por, ¿quién me dice cómo se representa hasta arriba de su sistema de archivos? ¿Qué directorio tenemos? Raíz. Raíz, ¿verdad? Y que se representa por una diagonal, ¿no? Ese es nuestro nodo raíz de nuestro sistema de archivos, ¿no? Si bajamos, ¿no? Al primer nivel, vamos a encontrar algunos directorios. ¿Alguien se acuerda qué directorios están, digamos, en el primer nivel? etc. Está, por ejemplo, Home, muy bien. Está etc, bin, ¿no? El Servín también. Más W. Ajá, por ejemplo, puede estar aquí, está opt, puede estar home, ¿no? Estar bin y otros más, ¿no? UCR, etcétera. Por ejemplo, su base de datos, ¿se acuerdan que va a estar instalada en dónde? En U01, ¿no? Bueno, creo que todavía no llegan a ese punto, pero su base de datos va a estar aquí en este directorio, U01. De aquí hacia abajo van a estar todos los archivos de la base de datos, ¿no? De aquí hacia abajo. Y así, ¿no? Podemos seguir haciendo que el árbol crezca, ¿no? Dentro de Home van a estar todos los usuarios, ¿no? Aquí puede estar varios usuarios, ¿no? En Home y así sucesivamente, ¿no? User igual. Entonces, se empieza a formar toda una jerarquía de directorios, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver un punto de montaje con esta estructura? ¿Ok? Una de las funcionalidades que tiene en estos tipos de sistemas operativos es que supongamos que mi máquina tiene varios discos, ¿no? Supongamos que tiene 2 discos, ¿no? Y a su vez, este disco puede estar particionado, ¿no? Nosotros podemos particionar nuestros 2 discos,
¿ok? Como más o menos algunos de ustedes ya lo hicieron, ¿no? En su práctica complementaria 0. Entonces, vamos a suponer que nuestros dos discos están particionados así. Entonces, una de las ventajas que tiene al hacer el particionamiento es que yo puedo hacer o podemos hacer algo como esto. Cada una de estas particiones las podemos asignar a un punto de montaje. Una manera de entenderlo es que un punto de montaje pueden visualizarlo, podemos entenderlo como cada uno de los directorios que forma nuestro sistema de archivos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener, por ejemplo, la carpeta Oracle, donde va a estar el home de Oracle. Aquí a lo mejor va a estar mi usuario, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es que, por ejemplo, este punto de montaje OPT lo puedo asociar a una partición de disco, ¿ok? Por ejemplo, el punto de montaje USR lo puedo asignar a otra partición de disco, por ejemplo, a esta partición. ¿Qué beneficio creen que tenga con hacer esta organización? Separar, y también si requieres como actualizar a lo mejor una parte del sistema, la otra se conserva. Es correcto. Por ejemplo, vean, a suponer que U01, donde vamos a instalar nuestra base de datos, la asignamos inclusive a un disco duro distinto. El tener particiones y discos distintos permiten sobre todo aumentar desempeño, ¿no? ¿Por qué razón? El sistema operativo puede lanzar consultas o lecturas de manera paralela a distintas particiones, ¿no? Y esto hace que, pues, obviamente las búsquedas sean mucho más rápidas, ¿no? Porque tenemos discos separados, ¿no? Particiones separadas. Entonces, otra cosa, por ejemplo, si esta partición se llega a dañar, si se llega a echar a perder, ¿qué le pasa a nuestro sistema operativo? Pues realmente no le pasa nada, ¿no? Bueno, a menos que sea la partición principal, pero si es una partición que no es vital para el sistema operativo, bueno, lo único que va a pasar es que el directorio OPT no va a estar disponible, pero todo lo demás sigue vivo y nuestro sistema operativo sigue operando, ¿no? Entonces, un punto de montaje básicamente tiene la ventaja de que puede ser representado por cualquier directorio de nuestro sistema de archivos y ese punto de montaje puede estar mapeado a inclusive dispositivos de almacenamiento distintos. De hecho, eso es lo mismo que hace este tipo de sistemas con sus dispositivos externos, ¿no? Por ejemplo, una USB o una unidad de disco óptico. Lo que se hace es que se genera otro punto, ¿no? de montaje que puede ser a lo mejor en el directorio media, que es donde muchas veces los sistemas de este tipo montan sus dispositivos externos, y aquí ya a lo mejor ya va a estar su USB y no es otra cosa más que expander este sistema de archivos, ¿no? Aquí USB va a estar apuntando pues a su dispositivo externo, pero a nivel del sistema operativo pues es una sola estructura, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, a que las bases de datos pueden hacer uso de esta misma idea para distribuir, ¿no? La manera en cómo estén almacenados los datos de una tabla, ¿ok? Entonces, si yo tengo aquí un table space ya en una base productiva, ¿se acuerdan que les dije que un table space tiene asociado un punto de montaje que puede ser, por ejemplo, U01, diagonal data, ¿no? Déjenlo pongo contexto, que aquí se ve muy feo así. Diagonal U01, diagonal data, por ejemplo, ¿no? Entonces, este table space, ¿no? Donde se guardan los datos de una tabla o de varias tablas, ¿no? Lo puedo asociar a un disco, ¿no? A un disco. Entonces, este disco obviamente va a estar amarrado a este punto de montaje. ¿Y qué quiere decir? Que en una base de datos puedo tener varios table spaces y por lo tanto lo puedo asignar a otro disco, ¿ok? Lo asigno a otro punto de montaje. Vamos a suponer que este punto de montaje va a ser
diagonal U01, U02, por ejemplo, diagonal data, ¿no? Entonces, nótese que si en una base de datos tengo varios table spaces y si tengo varios discos, entonces puedo separarlos, ¿no? ¿Qué ventaja creen que tenga el hacer esta arquitectura? Que el manejador puede lanzar consultas de manera simultánea a varios table spaces y como están asignados a discos distintos, pues puedo aplicar paralelismo aquí y entonces el desempeño de la base de datos se va a ver mucho más beneficiado, ¿no? Entonces este tipo de configuraciones no son tanto de nuestro curso, no estoy profundizando tanto. Esto se ve más en avanzadas, ¿no? Ahí sí se aprende a cuál sería la configuración más adecuada, ¿no? Si tengo un conjunto de discos y si los tengo particionados, bueno, ¿cómo puedo relacionarlos con el concepto de table space para tener el mejor desempeño en la base de datos, ¿no? Entonces, más o menos se entiende esto de lo que es el table space. Entonces, Sí. de esa manera puedo organizar los datos, ¿no? En un servidor cuando tengo varios medios de almacenamiento, ¿no? Esto es típicamente lo que se hace en una base productiva es tener varios discos particionados y cada partición se asigna, se asocia a un punto de montaje y por lo tanto a un table space, ¿no? ¿Alguien sabe en Linux, Unix dónde se configuran todos estos puntos de montaje? Hay un archivo, ¿no? Para configurarlos. Y Hay un que archivo, separe. ajá, donde se configura. ¿Alguien sabe cómo se llama? fstab. Ajá, ¿no? Algo así. fstab, muy bien, de File System Tab, de File System, es una tabla de archivos, de sistemas de archivos, en donde se configuran. Miren, les voy a mostrar la configuración que yo tengo en esta máquina para que más o menos vean cómo se hace. Esta Profe. máquina, adelante. Bueno, yo tengo un problema con mi Linux, que cuando creé mis particiones las creé mal. Ajá. Entonces le di mucho espacio a root y a home le di poquito y ahora pues ya me acabé mi espacio en home y me queda mucho espacio en root y no sé cómo cambiar eso. Ah, bueno, justamente aquí estás viendo una herramienta que te puede salvar la vida, que se llama Gparted, ¿no? Ok. De hecho, creo que lo comenté en el de Fedora. En Ubuntu creo que no lo comenté porque trae su propia herramienta. Pero Gparted, de hecho, se instala, si no se instala, si no lo tienen, lo pueden instalar muy fácilmente, ¿no? Es un paquete, nada más le ponen, si están en Linux, en Ubuntu Mint, pueden poner apt-get install Gparted, así como lo ven aquí, tal cual, Gparted. Y es una herramienta muy buena. Esta, como pueden ver, les muestra de manera gráfica cómo está su disco. Entonces, por ejemplo, aquí en mi caso, este primer disco, aquí tengo instalados pues varios sistemas operativos, ¿no? El Windows, ¿no? El comelón de espacio de Windows y después viene estos dos Linux, ¿no? Este es un disco muy pequeñito, es un disco de estado sólido de 120 gigas y aquí tengo los 3 sistemas operativos instalados con todo y su swap. Y es lo único que tengo en este disco, ¿no? Lo mínimo indispensable para que me quepan 3 sistemas operativos aquí. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tus particiones así, pues puedes aquí redimensionarlas. Nada más te recomendaría que si intentas hacerlo desde el mismo Ubuntu o desde el mismo Mint, pues no te va a dejar porque no puedes, están montadas tus particiones y no puedes redimensionar si tu partición está montada, ¿no? Y eso fue lo que vi. Exacto. Entonces, ¿qué te recomiendo? Si te pasa la página de Gparted, si le pones ahí en el Google Gparted Live, puedes descargar un pequeño ISO. Y entonces eso lo pasas a una USB, así como lo hiciste para instalar Linux, igualito, con Rufus, igual si quieres lo puedes hacer. Y Ok. entonces booteas con esa ISO. Ah, ok. Si quieres, descárgate el PDF. Hay un mini tutorial que les puse, pero eso es para sus compañeros de avanzadas, porque en esa materia ahí sí necesitamos usarlo de manera obligatoria. Ustedes aquí no es necesario, pero en avanzada sí. Entonces ahí en la carpeta de BDA hay
hay un documento, no, espérame, no es en VDA, es en común. De hecho, ustedes ya la han visto, ¿no? Donde no sé si se acuerdan que hay una carpeta donde están los manuales de varios sistemas operativos. No sé si se Sí, acuerdan. sí, sí. Abre el manual de... ¿cuál era? El de Oracle Linux Oracle. Ok. Y ahí va a haber una sección donde te habla de justamente de Gparted Live. Ahorita más o menos te lo ubico aquí. Más o menos por ahí de la página 7, 8. Aquí te explica cómo usar Gparted Live. El chiste es que esta herramienta te va a permitir modificarle a tu disco duro sin que levantes sin que cargue las particiones de Linux. Y entonces aquí ya las puedes modificar a tu gusto. Ah, ok, perfecto. Ok. Sí, algo así había visto que tenía que hacer. Ajá. Bueno, Chécate ese muchas PDF, gracias. ahí explica cómo hacerlo. Ok. Sí, profe. Muchas gracias. Ande. Y también, o sea, nos permite modificar las particiones tanto de Linux como de Windows. Todas, sí, cualquier cosa. Ah, Ok. Gracias. Como estás booteando con una pequeña interfaz de Linux, no te carga ningún sistema operativo. Entonces, todas las particiones están libres. Inclusive puedes ver ahí hasta las particiones feas que luego traen las máquinas por defecto, de esas de recuperación y no sé qué. Que ya cuando uno las ve, uno quisiera borrarlas, ¿no? Para recuperar espacio. Que fue exactamente lo que hice, ¿eh? Sí. Esta máquina nada más dejé que acabara la garantía y ya una vez que acabó, ya. Borré todas esas particiones feas y ya lo puse a mi gusto. Bueno. Les iba a mostrar el script, ¿verdad? Miren, mi script es fstaf, donde se configura, que yo esperaría, ¿verdad? Que todo buen ingeniero en computación tuviera un script como el que les voy a mostrar, ¿no? No, yo creo que se los voy a mostrar mejor en el editor para que se vea un poco más grande. A ver, entonces, esto está en etc, justamente. En etc. Y el archivo se llama fstaf. Fstaf, aquí está. Miren, esta es la configuración que yo tengo para mis dos discos. Entonces, por ejemplo, cómo se identifican a los diferentes discos por por una nomenclatura que es SD y empieza con la letra A y B. Entonces, aquí están todas las particiones que tiene el disco. Entonces, cada partición se asigna, como les comentaba, a un punto de montaje, ¿no? Que este punto de montaje, pues ya ustedes lo pueden diseñar su sistema de archivos como ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, como pueden ver aquí, este disco que es el mecánico, aquí es donde guardo, pues, documentos, cosas, ¿no? Hasta la música anda por ahí, ¿no? Que ya ni se usa hoy en día, ¿no? Hoy ya puro streaming, ¿no? Pero bueno, a mí todavía me tocó aquellos tiempos donde se guardaba la música en discos. Entonces, y acá están, por ejemplo, en el caso de Oracle, como mi disco duro de estado sólido es muy pequeñito, tengo, por ejemplo, una partición aparte, por ejemplo, para almacenar todo lo que es la base de datos, ¿no? En otros sistemas operativos. Entonces, ustedes pueden organizar aquí todos sus discos como quieran. Ya en una base de datos productiva, normalmente aquí se configuran todos los puntos de montaje para generar table spaces, ¿no? Y sobre todo si tenemos múltiples discos duros. Entonces, este es el archivito que se utiliza. Bueno, entonces voy a regresar al documento porque quiero mostrarles otra arquitectura, otra variante que también es muy interesante, ¿no? Esta es la arquitectura que por default se cuenta cuando instalen su base de datos, no es la que vamos a usar en el curso. Todas las tablas se asocian a un table space. Entonces, hay otra arquitectura que puede ser lo contrario, que en lugar de que múltiples tablas, ¿no?, se asignen a un mismo table space, que pudiera ser lo contrario, que una sola tabla se asocie a varios table spaces, ¿no? O sea, hace una cosa así.
¿ok? Ahora tengo una sola tabla, como ven aquí. Y esta tabla resulta que está asignada a varios table spaces. ¿Ok? ¿Qué diferencia ven o por qué creen que pudiera interesarme ahora esta arquitectura? Nótese que aquí el PDF dice que ahora la tabla está particionada. Ahora, ¿qué significa esto? Esta idea puede ser muy útil cuando tengo tablas que tienen demasiados datos, ¿no? Tablas muy grandes que tienen, que les gusta unos varios gigas, ¿no? Cuando una tabla ya, el tamaño de datos que tiene ya excede digamos, a varios gigas, ¿no? 10, 20 gigas tal vez. Ya la tabla se empieza a complicar para mantenerla, ¿no? Y sobre todo para hacer consultas, ¿no? Entonces una técnica para mejorar desempeño es particionarla, ¿no? Como casi dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás. Entonces imagínense una tabla muy grande, la podemos dividir en secciones y cada sección de la tabla puede estar asociada a un table space distinto, como pueden ver aquí, ¿no? La partición 1 está asociada a un table space 1 y aprovechando que cada table space define un punto de montaje, entonces podemos inclusive asignarla a discos o dispositivos distintos, ¿no? A lo mejor esta partición 1 la puedo guardar en un disco de estado sólido, no sé. La partición 2 la puedo guardar en un disco mecánico y a lo mejor este está particionado, ¿no? Es decir, aquí tengo que la partición 2 está a su vez asignada a una de las particiones del disco y la partición 3 de la tabla está asociado a una partición distinta del mismo disco. ¿Ok? Y nótese que el punto de montaje es distinto en cada partición. ¿Ok? Entonces, esta arquitectura es muy, muy común para sistemas o bases de datos donde tienen tablas muy grandes, ¿no? Un ejemplo real que les puedo platicar es en el INE. Hay una pequeña tablita que, ¿cómo creen que se llama? Esa tablita donde estamos todos nosotros registrados, todos los mayores de 18 años. Padrón. Por ahí va la idea, pero no se llama padrón, se llama... Padrón sería una palabra en plural, ¿no? ¿Cómo sería el nombre de la entidad principal de esa base de datos? ¿Cómo? Persona. Persona más o menos, va del estilo, le pusieron ciudadano. Ciudadano. ¿Cuántos registros le calculan que tenga esa tableta hoy en día? Unos 100 millones. Por ahí más o menos, un poco más. Yo diría que debe de andar por ahí de los 120 millones de registros. Unos cuantos, poquitos. Entonces, ¿se imaginan administrar una tabla de este tamaño? Una tabla con 100 millones de registros. No es tan trivial almacenarla, más bien administrarla. Por lo tanto, ¿cómo creen que está organizada físicamente esta tabla? Esta tabla está particionada justamente como esto, como este ejemplo. ¿Cuál creen que fue el criterio para particionar esa tabla? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿cómo se les ocurre organizar a estos 120 millones de registros para simplificar su administración? Por estado. Exacto. Bueno, por género. Por género, fíjense que por género, es que si fuera por género, ¿cuántas particiones tendríamos? 2. Solamente 2, ¿no? Digo, Bueno, no por edad. ¿Por área geográfica o por antigüedad? Si hubiera sido por género, solamente serían 2, ¿no? Entonces, por estado. Pues serían muy grandes, ¿no? Los conjuntos aún así. Es correcto. La manera en cómo está administrada es por estado. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántas particiones tiene esta tablita? 32. Tiene 32 particiones, ¿ok? Entonces, eso nos da la posibilidad de que inclusive podríamos tener ¿cuántos discos? Podríamos tener hasta
hasta 32 discos duros asignados cada uno a una partición. No es necesario que sean discos separados, que sean completamente discos hardware completamente independiente. Podría haber, por ejemplo, podríamos hacer varias combinaciones, ¿no? Les voy a poner aquí una nueva. Lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que cada partición esté asociada a un disco duro completamente diferente. Pero puede darse el caso que a lo mejor tenga un solo disco duro que esté particionado, ¿no? Y que tengamos asignado cada table space, ¿no? A una partición distinta, también se vale, ¿ok? Por ejemplo, una de las ventajas de hacer esto es que si tengo discos duros de distintas capacidades, por ejemplo, puedo asignarle un disco duro, ¿no? Pequeñito, a lo mejor a una partición que no tiene tantos datos. Y puedo a lo mejor asignarle un disco duro a lo mejor de estado sólido, mucho más rápido, a una partición que está más grande o que es accedida con alta frecuencia. Puedo utilizar un hardware especializado para mejorar desempeño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay entidades de la República pues que tienen poco, su padrón es muy pequeño, ¿no? No sé qué estado se les ocurre. Tlaxcala, Colima, ¿no? Son entidades muy pequeñas que muy seguramente tienen un disco pequeñito, ¿no? Hasta una USB ahí está montada, ¿no? Bueno, no tanto, ¿verdad? No tanto, pero pudieran ser discos pequeñitos, ¿no? Que están ahí empleados, y a lo mejor discos duros más grandes, con mayor capacidad, con características de accesos mucho más eficientes, pudieran estar asignados a padrones de otros estados que son más grandes, ¿no? ¿Cuál creen que sea el padrón más grande? ¿En qué estado? ¿La Ciudad de México? No. El del Estado de México es más grande todavía, ¿no? Entonces, dependiendo ya de las características de cada proyecto, es como podemos organizar nuestras tablas. Entonces, este es un ejemplo que se usa mucho en la industria, ¿no? Bueno, ya en la clase de avanzadas se ve más a detalle ya cómo se crean los table spaces, cómo se configuran ya a nivel de sistema operativo, ¿no? Ahí sí ya las prácticas de esa asignatura ya vemos todo eso, ¿no? Profe, ¿y eso también se puede hacer con otros manejadores? Sí, prácticamente todos los manejadores tienen la opción de hacer particionamiento, ¿ok? Ok. Prácticamente todos, ¿ok? Bueno, a nivel lógico, seguimos teniendo otras estructuras, como pueden ver aquí en esta imagen. El concepto de table space se asocia, por un lado, con las estructuras físicas, que serían los data files que comentamos, y por el otro lado, con la organización lógica de las estructuras de almacenamiento, ¿no? Aquí estábamos platicando del concepto de table space, y se acuerdan que hace rato les dije que los registros de una tabla en realidad van a dar a los bloques de datos, ¿ok? Y ya nada más para tener orden, ¿no? Las bases de datos almacenan los registros en bloques, y a su vez hay otras estructuras un poco más genéricas, por ejemplo, una extensión. Una extensión se forma a través de un conjunto de bloques, un segmento se forma por un conjunto de extensiones, y un table space está formado por un conjunto de segmentos. Una manera ahorita fácil de entender es que hay una relación 1 a 1 entre un segmento y una tabla, o por lo menos una partición. Entonces, nuestras tablas que estamos revisando aquí corresponderían al concepto de segmento, pero desde el punto de vista de almacenamiento, ¿no? Entonces, igual esto no se lo tienen que aprender, esto también es más del lado de administración, pero nada más para que tengan la foto completa de cómo se almacenan, cómo se organizan ya los datos de manera física, ¿no? En una base de datos. Esto ya es particular de Oracle, ¿no? Bueno, aquí hay híjoles, más tareas. Oigan, ¿cómo avanzamos? Ya hasta no sé qué me da cuando veo esta figurita, ¿verdad? Vamos a tener que prolongar y prolongar más la tarea, pero
esta tarea es muy particular porque es una tarea que está formada por una palabra, ¿ok? Esta tarea de aquí está formado por una palabra y no es precisamente su nombre, ¿verdad? Una palabra. Y tiene muy poquitas letras, bueno, unas cuantas letras, ¿ok? Esta va a ser toda la tarea en este caso. Y esta tarea puede tener puntos extras, si la hacen bien, ¿ok? Para que sea atractiva, ¿ok? ¿En qué consiste esta tarea? Bueno, dice, investigar el nombre del table space por default que se le asigna a un usuario para almacenar sus objetos, ¿no? Considerando que la base fue creada con DBCA, o sea, la base que ustedes están creando, ¿ok? Nombre del table space que se le asigna por default a un usuario para almacenar sus objetos. Ok, entonces quien le atinen, quien tenga la respuesta correcta, bueno, aparte de tener su tarea entregada, pues tiene unos puntos extras, ¿no? Ok, entonces esa tarea yo creo que la vamos a dejar para... Dijimos que la que dejamos del tema 2 es para la siguiente semana, ¿verdad? Sí. Entonces esta tendría que ser para, pues el jueves de la siguiente semana, ¿no? ¿Sale? Entonces, hay para que la consideren. Las voy a apuntar en Classroom, obviamente, pero esta es una sola palabra, con eso se resuelve. ¿Ok? Obviamente, aquí sí es importante que incluyan la bibliografía, ¿no? De dónde obtuvieron la respuesta. En algún semestre, un alumno me puso ya su respuesta y en la bibliografía me pone, le pregunté al profesor fulano de tal. Y ya esa fue su bibliografía. Digo, está bien, pero ¿qué creen? Pues no vale. No, sí vale, se vale, no hay problema, le pueden preguntar a cualquier otro profesor. No van a preguntar a mí, ¿verdad? Porque pues, qué chiste, ¿no? No, pero ¿qué El de creen? curso de software. Ah, su profesor del curso de software. Uy. Quién sabe si sepa. No, cuando vi su tarea y le puso ahí, ¿qué creen? Estaba mal. Así de, qué mala onda, ¿no? Estaba mal con lo que le contestó el profesor, pero bueno, ni modo. Entonces no se confíen mucho de lo que les digan los profesores. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas de esto? ¿Nada? No. Pregunten, porque vamos avanzando y ya no quiero avanzar tanto, oigan. Acuérdense que acabando el tema 3, ¿qué sigue? Examen. Exacto, el primer parcial son los primeros 3. Aparte tenemos que hacer quiz del tema 2 y tenemos que hacer serie del tema 2, no, bueno. No. Bueno, vamos a seguir comentando aquí el temario. Entonces, restricciones. ¿Qué cosas no podemos hacer? ¿No? Restricciones. Es otro de los elementos del modelo relacional. En el tema 2 comentamos la definición, ¿no? De una restricción. Una restricción, como lo comentamos anteriormente, ¿no? Son condiciones, ¿no? Son condiciones que salen de las reglas de negocio, ¿no? Parte de los elementos que vimos en el tema anterior. Y en el caso del modelo relacional hay una clasificación, ¿no? Algunas de estas restricciones las podemos implementar de forma automática. Y bueno, aquí en esta tabla son las restricciones, es la clasificación que nos ofrece el modelo relacional, ¿no? ¿Qué tipos tenemos? Bueno, la primera es restricciones de llave primaria, ¿ok? Esa tabla, acuérdense muy bien, casi esta sí se la tienen que aprender porque se pregunta, pues, en exámenes, ¿no? Restricciones de llave primaria. Este es el nombre de la restricción y del lado derecho pueden ver con qué concepto que ofrece el modelo relacional se puede implementar.
Entonces, el concepto de llave primaria se puede implementar con una restricción que tiene por nombre primary key, ¿no? Estos conceptos los vamos a ver a continuación. Otro tipo de restricciones de referencia. Las restricciones de referencia se utilizan sobre todo para relacionar entidades, ¿no? La manera en cómo se relacionan entidades en el modelo relacional es a través del concepto de foreign key. Entonces, la manera de implementar una restricción de referencia, ¿no? O de relaciones entre entidades es a través del concepto de una llave foránea o foreign key. ¿Ok? Restricciones de integridad. Aquí tiene que ver con algunas condiciones que podríamos implementar de manera automática empleando un modelo relacional. Y hay varios, ¿no? Puede ser una restricción de tipo check, una restricción de tipo null o not null, y una restricción de tipo unique, que por los nombres más o menos ya nos damos una idea, ¿no? De qué tratan. Y el último tipo es, podemos hacer uso de programación. Validación por trigger, vamos a ver más adelante que un trigger es un objeto de la base de datos, ¿no? Que básicamente lo que contiene es código. ¿Ok? Es un programa y este programa la peculiaridad que tiene es que se ejecuta de manera automática cuando ocurre un evento. Ejemplos típicos de eventos puede ser operaciones de inserción, modificación o eliminación de datos. O sea, si insertamos un registro, podemos configurar un trigger para que éste se ejecute de manera automática justo en el momento en el que el registro se está intentando insertar. Lo mismo ocurre para eventos de actualización de algún dato, de alguna columna o eliminación de un registro. Entonces, aprovechando esta funcionalidad, nosotros podemos crear un código, un programa que se dispare, que se ejecute justamente antes de que ese código más bien de que ese cambio se aplique. Entonces, esta funcionalidad me permite hacer alguna validación, por ejemplo, ¿no? Imagínense que están intentando insertar un registro y quieren validar ciertas reglas, ¿no? Quieren validar que los datos del nuevo registro cumplan con ciertas restricciones para poderse insertar. Si no se cumple, entonces no lo dejan, ¿no? Entonces pueden lanzar un error, pueden lanzar una excepción y con esto pueden ayudar a cuidar la integridad de la base de datos. Obviamente vamos a aprender a programar triggers, ¿no? Por ahí de los últimos temas del semestre. Lo veremos en su momento. Entonces, todas estas restricciones, ¿no? Todas estas técnicas las puedo implementar para que de manera automática, ¿no? El manejador verifique, ¿no? Entonces, estas son las clasificaciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos entonces a revisar lo que sería las restricciones de llave primaria, ¿no? ¿Qué es una llave primaria? Más o menos por su nombre ya podríamos tener una idea, ¿no? de lo que es una llave primaria. Entonces, la definición de llave primaria es algo muy importante, ¿no? Puede estar formada, de entrada a la llave primaria, es un concepto que está formada, ¿no? Se integra típicamente por una, pero pueden ser más de una columna, ¿ok? El objetivo de estas columnas en particular es que identifiquen de manera única a los registros de una tabla, ¿no? ¿Qué significa que identifiquen de manera única? Fíjense, en una tabla, pues vamos a tener, como vimos hace un momento, columnas, registros, ¿no? Entonces, los registros de una tabla, prácticamente en todos nuestros diseños necesitamos de un mecanismo que nos ayude a identificar de manera única a cada uno de estos registros, ¿no? Necesitamos identificarlo, ¿no? Es decir, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿No? Entonces, típicamente para hacer eso se emplea una columna. A esta columna le vamos a llamar la llave primaria, ¿ok? Entonces, este valor me va a permitir hacer referencia a este registro.
Entonces, este valor, por lo tanto, debe tener ciertas características para que me resuelva siempre a un solo registro, ¿no? Sería incorrecto, por ejemplo, que aquí tuviera un cierto valor de esta llave primaria y resulta que su valor me resuelve, ¿qué pasa si me resuelve o me apunta a 2 registros? Si esto llega a ocurrir, entonces este atributo no podría ser usado como llave primaria. La idea de la llave primaria es que siempre me resuelva a un solo valor, ¿ok? Un solo registro, ¿ok? Si llegara a ocurrir esta situación, quiere decir que este atributo no puede ser usado como llave primaria. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de esto? Imagínense que alguien propone como llave primaria, no sé qué les gusta, el email, ¿no? Pero si se llegara a dar el caso de que el email pudiera duplicarse para 2 registros, ¿no? Por aquello de que digan de que tengo email compartido, una cosa así. Si eso llegara a ser verdadero, entonces esa columna no podría actuar como llave primaria, ¿no? Entonces a eso es a lo que se refiere, ¿no? Es una columna que debe de apuntar o me debe de resolver o identificar de manera única a cada uno de los registros de la tabla, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones puede estar formada por más de una columna, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante en qué casos aplica una llave primaria formada por más de una columna. Entonces, el RDBMS implementa este concepto de llave primaria a través de la aplicación de 2 constraints, de 2 restricciones. Una es la aplicación de un índice de tipo unique y la segunda, una restricción de integridad de tipo not null, es decir, esta de aquí. ¿Ok? Entonces, al revisar estos 2 puntos, podríamos prácticamente entender las características de una llave primaria, ¿no? Si dice que hace uso de una restricción not null, ¿qué podríamos aquí inferir? Que los valores de la llave primaria... Hacia adelante, adelante. Sí, que siempre va a tener un valor. Que siempre va a tener un valor, muy correcto. Es obligatorio, ¿no? Entonces, de entrada ahí ya veríamos, ¿no? Si nosotros intentamos asignarle el rol de llave primaria a una de las columnas de nuestra tabla, pero si esa columna pudiera tener valores nulos u opcionales, de entrada esa columna no puede actuar como llave primaria, ¿no? Y la otra condición, vean, dice un índice de tipo unique. Bueno, aquí hay una palabra que yo creo que es nueva para algunos de ustedes. ¿Qué creen que sea? ¿A qué me refiero con la palabra índice? ¿Como el número de registro? Más o menos. Vamos a revisarlo más adelante, pero un índice es un objeto también de la base de datos, ¿no? Cuyo propósito es exactamente el mismo y por eso se llaman igual al índice de un libro. ¿Cuál creen que es el objetivo de que existe el índice de un libro? Sería como redireccionar. ¿Para qué ustedes consultan el índice de un libro? Para ver los temas. Más fancy, Con algo. Para encontrar algo que están buscando en un libro, ¿no? Sí. O sea, si están buscando un concepto, no se van a poner a leer todo el libro, ¿no? ¿Cuánto se van a tardar? Imagínense. Si se ponen a leer todo el libro para encontrar un concepto muy particular. Entonces, el índice es un mecanismo que nos ayuda a ubicar un dato en un universo, ¿no? En este caso, si lo aplicamos a una tabla en una base de datos, podemos más o menos entenderlo de esta manera. Nuevamente tengo una tabla, pero esta tabla puede tener un montón de bloques. ¿Se acuerdan que comentamos que todos los datos de esta tabla se guardan en bloques de datos? O sea, aquí están todos los bloques donde están nuestros registros, ¿no? Entonces, imagínense que queremos buscar un solo registro, ¿no? A suponer que estamos buscando el registro cuyo
cuyo ID o cuyo valor de llave primaria es el número 5. Vamos a suponer que este registro se encuentra aquí. ¿Ok? ¿Qué tendría que hacer el manejador para encontrar este registro? Este registro, entre todo este universo de bloques de datos. ¿Cómo creen que le podría hacer para agilizar esto? ¿No? Si no hay absolutamente nada, ¿cuál sería la única técnica que le quedaría al manejador? Si no aplicamos ninguna técnica. Secuencial. Ir uno por uno. Secuencial, ¿no? Uno por uno, exacto. Entonces, denme un segundito, ¿no? Denme un segundito. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ya, Sí, perdón, sí, perdón. te escucho. Sí. Bueno, ya se nos acabó casi la clase, entonces, nada más para completar la idea en la que estábamos comentando, les decía, bueno, en una tabla, si no tuviéramos absolutamente ningún mecanismo, pues como decía, ¿no? Tendríamos que hacer el acceso secuencial. Al manejador no le va a quedar otra más que recorrer cada uno de los bloques, ¿no? Que tiene la tabla, cada uno de los bloques, hasta encontrar el dato. Entonces, si la tabla es muy grande, pues imaginan el tiempo que se va a requerir hacer el acceso secuencial, ¿no? Y manual hasta encontrar el dato. Esto sería la analogía con un libro, ¿no? Si nosotros estamos buscando un concepto que a lo mejor está en una página muy particular, si no tuviéramos un índice ni ninguna tabla de contenido ni nada, pues no nos quedaría de otra más que leernos todo el libro, ¿no? Hasta encontrar lo que estamos buscando. Entonces, algo muy similar ocurre en una base de datos, ¿no? Entonces, bueno, como vamos a ver en la siguiente clase, un índice nos va a ayudar, es un mecanismo que nos ayuda a ubicar el dato de una forma muy rápida, de tal manera que el índice nos dice, mira, manejador, pues el dato que estás buscando está en este bloque, está en este pedacito. Entonces, pues puedes acceder a él de manera directa, a este bloque, puedes leer este bloque y ya te evitas leer todo lo demás. Y con esto, pues obtenemos el resultado sin tener que cargar todos los datos a memoria, ¿no? Entonces,
esa es la idea de un índice y bueno, ya hablaremos de la siguiente clase. ¿Vale? Muy bien, chicos, ¿dudas, preguntas? No, profe, todo bien. Ok, entonces nos estamos escuchando el siguiente jueves. Si quieren, ya el jueves platicamos bien de cuándo hacemos fechas para entregar lo que nos falta, ¿no? Mientras tanto, no se preocupen de esto. Profe, ¿el quiz 2 va a ser el jueves? No. Ok. Si quieren el jueves igual comentamos, ¿no? ¿Qué día? Para no tenerlos tan atareados. ¿Ok? Ok. Ok, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias, Bye. profe. Gracias. Gracias. Hasta el jueves. Nos vemos. Nos Buen Hasta día. luego. Gracias. Habrá, profe. Buen Buen día. día. Hasta luego, profe. Bye.